¿Quién dirá? Asumo ese reto. Gracias, Señor Jesús, en esta hora, Padre amado. Nos gozamos en tu presencia, Señor Jesús. Te damos la gloria, mi Santo Padre, por habernos reunido de nuevo en este lugar, a esta hora, este día, Señor, que está en nuestros corazones marcado, Señor, como una reunión contigo, Señor Jesús. Nos gozamos. Gracias te doy por este tiempo, Padre, para adorarte, exaltarte, Señor, escucharte a ti, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta reunión de mis hermanos, de tus hermanos, de tus discípulos, Señor. Queremos estar a tu estatura, escuchar tu voz, Señor, escuchar qué nos tienes que decir, Señor Jesús. Te doy la gloria, te doy la honra, mi Jesús. Bendice a cada uno de estos hombres, Señor, y afina, Señor, y abre los sentidos espirituales de todos nosotros, mi Señor, para escuchar tu dulce, tu amable voz, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, mi Jesús amado. Bendice a estos varones, Señor, a sus familias y a sus hijos, y que el ángel de Jehová acampe sobre sus casas y sus vidas, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. En esta noche, mis hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante para la vida de cada ser humano, porque no es solamente del hombre, sino tanto del hombre como la mujer, que es sobre la masturbación a la luz de la palabra de Dios. Vamos a estar dando lectura al verso base de esta noche, que está en 1 Corintios 6, versículo 13. Y dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Leemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, este versículo, y le acabo de decir que vamos a hablar de la masturbación a la luz de la palabra de Dios. Y me imagino que desde esta mañana que ustedes leyeron ese versículo, siempre nos llega como un pequeño choque, ¿no? Como que, wow, y este versículo que tiene que ver con la masturbación. Pero no es otra cosa sino una sola línea la que el Señor está llevando a través de todas y cada una de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cuando en estos días pasados hablamos de la fornicación, un tema muy especial que dio mi hermano Harold sobre lo que es la fornicación, para entender un poquito con respecto a por qué este versículo es base para este estudio. Debemos entender qué es la fornicación, o repasar en nuestra mente qué es la fornicación. Se considera la fornicación como toda forma de relaciones sexuales ilícitas que no están bajo la cobertura del matrimonio, ¿verdad? Todo acto o relación sexual que no esté bajo la cobertura del matrimonio se considera fornicación. Aclarábamos en aquel entonces la diferencia, ¿verdad?, de lo que es fornicación y adulterio, porque se tiende a confundir. La fornicación es toda relación sexual ilícita, y el adulterio es cuando otra persona entra en una relación o cuando se altera algo con un tercero, o una relación con una tercera persona. Eso es el adulterio. Pero la fornicación, vuelvo y repito, es toda relación sexual ilícita que no está bajo la cobertura del matrimonio. Es por ello que este versículo base nos dice que en su
segunda parte, dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, ¿verdad? Entonces, para entender esto, vamos a ver un poquito qué es la masturbación como tal. Aquí tengo una pequeña definición sobre la masturbación, que es la obtención de placer sexual mediante la autoestimulación de los órganos genitales. Repito, es la obtención de placer sexual mediante la autoestimulación de los órganos genitales. También consigue un significado de masturbar, que significa estimular los órganos genitales hasta llegar a un orgasmo. Es importante, mis amados hermanos, entender qué es la masturbación como tal para poder entender que está enmarcado dentro del acto ilícito de las relaciones sexuales, y por lo cual la Biblia es contundente al rechazo. Voy a hacer otra lectura con respecto a la palabra masturbación. Dice aquí, conseguí esto que es bien importante. Es necesario aclarar que la palabra masturbación no está literalmente en las Sagradas Escrituras, porque no lo encontramos como tal la palabra en la Biblia, ¿verdad? Y tampoco hay prohibición directa de su práctica. O sea, no hay una prohibición o no se habla directamente hacia la práctica de la masturbación. No obstante, hay pasajes en la Biblia que hablan sobre la pureza sexual en general, la cual incluye la masturbación. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:3, del 3 al 6, dice que debemos apartarnos de la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Ahora entendemos que la palabra de Dios dice que la inmoralidad sexual es pecado. También dice, es necesario aclarar también que la masturbación no está literalmente en la Sagrada Escritura. No está literalmente explícito. La Biblia habla sobre la fornicación y el adulterio, y muchos creen que una forma de evitar ambos pecados es practicando la masturbación. Se cree, por ejemplo, que debido a que se puede realizar sin la ayuda de otra persona, no es algo malo, sino que es alternativa para practicar la sexualidad. Sin embargo, en la Biblia encontramos puntos concretos que nos ayudan a entender que la masturbación no debe ser parte de nuestra vida, porque afecta nuestra relación primeramente con Dios y por ende con los demás. Es tan delicado este tema de la masturbación que en el Antiguo Testamento el Señor hace referencia a la inmundicia que representa la emisión de semen. ¿Quién tiene por allí Levíticos 15, 16, 17? Yo. Por favor. Dice así. ¿Me escuchan? Ajá. Levíticos 15, 16, 17. Perfecto. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche.
y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo solamente a la emisión de semen, cuando no es hecho en el acto del sexo con la pareja normal, es decir, que si se derramare o cayera inclusive sobre alguna prenda, esa es declarada inmunda. O sea, el hombre debe lavarse y purificarse después de haber, tanto él como la ropa, debe deshacerse de ello. Creo que por un día lo dice allí, para que luego quede purificado. Imagínense si practicar la masturbación, ¿dónde va el semen? Lo botamos, se derrama, qué sé yo. Entonces, literalmente, desde el Antiguo Testamento ya el Señor nos estaba diciendo que esta práctica para él prácticamente es una abominación. Wow, tengo una interrupción aquí que espero que no le, porque se está activando la alarma del incendio, que espero que no le vaya a perturbar. Tengo aquí otra aclaratoria bien importante de lo que significa masturbar, ¿verdad? ¿De dónde proviene la palabra masturbar? La palabra masturbar proviene del latín masturbare. Suele decirse que proviene de una palabra compuesta que dice como manu turbare, es decir, turbar con la mano. Pero afirma Jorge Horacio González, y el doctor Mario Grandona lo corrobora, que masturbación proviene de manu turbare, es decir, violar con la mano. La palabra estupro deriva de estupare y significa violación. También nos dice más abajito, nos dice la palabra masturbar significa estimular sus propios genitales hasta llegar al orgasmo. Esta palabra se encuentra en 1857 en el libro del médico William Action titulado Funciones y desórdenes del sistema reproductivo. En este libro, el doctor Acton afirma que los niños que son bien educados pueden resistir la inundación de deseos sexuales que aparecen en la adolescencia, pero los que no son educados se masturban constantemente. Según el doctor Acton, un niño que se masturba antes de la adolescencia daña su sistema nervioso, pues el sexo aturde el cerebro. Es importante cuando uno está estudiando estos temas y consigue este tipo de cositas, porque ¿saben qué me llamó la atención aquí? Que este doctor Acton escribe un libro y le coloca por título Funciones y desórdenes del sistema reproductivo. Cuando a lo mejor yo no sé si él tenía algún conocimiento de la palabra, pero yo entiendo y nosotros entendemos que en las cosas de Dios no hay casualidad, ¿verdad? Y cuando veo funciones y desórdenes como título, vuelvo y repito, del sistema reproductivo, inmediatamente me vino a la mente el capítulo de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y más para abajo dice el 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Qué tremenda es la palabra, ¿verdad? Allí nos habla que cada uno de nosotros somos tentados según nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Y la palabra concupiscencia significa deseo desordenado, ¿verdad?
del ser humano, ¿verdad? Que pareciera que fuera como que si fuese una coincidencia que el doctor hubiese titulado funciones y desórdenes del sistema reproductivo, ¿verdad? Y Santiago pone allá, ¿no?, que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Es decir, cuando nuestros deseos desordenados que no controlamos, lo llevamos al punto de que se convierte en una adicción. Porque las relaciones sexuales indebidas, inapropiadas, fuera de tiempo, es como una droga. Es algo adictivo que cuando lo practicamos ilegalmente, vamos a seguirlo practicando ilegalmente durante mucho tiempo y casi que en toda nuestra adolescencia. Cada uno nos pasa. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con estos deseos desordenados. Mi hermano, la palabra de Dios, el Señor, en su palabra, englobó todo este pensamiento, toda esta línea. Porque para que una persona llegue a masturbarse, ¿verdad?, inmediatamente tenemos que hacernos, porque nosotros también fuimos hombres, y tenemos que hacernos una imagen, ¿verdad?, en nuestra mente, una fantasía sexual, para poder estimularnos y llegar a como dice el concepto, a llegar a un orgasmo. Es decir, el hombre o la mujer, cuando manipula sus genitales con esa finalidad, obligatoriamente tiene que, bien sea por mirar pornografía, por mirar una revista, por mirar a otra mujer, se hace esa fantasía sexual y produce para producir ese orgasmo en la masturbación. No por ello en vano nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28. ¿Quién lo tiene por allí? Mateo 5, 28. Rindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para. ¿Quién lo tiene? Bueno, lo voy a decir aquí. El que esté prevenido, el otro que tiene Primera de Juan 3:15. Pero parafraseando Mateo 5:28, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Imagínense ustedes, los dos pecados están en el cuerpo, son totalmente una violación a nuestro propio cuerpo, como lo dice el versículo base. Pero el cuerpo no es para fornicación. Pero cuando nosotros hacemos esa imagen de esa persona para estimularnos y llegar, o esa fantasía sexual, cuando se está en el proceso de la masturbación, obligatoriamente tenemos que hacernos esa imagen, esa fantasía. Y ya eso, para nuestro Señor Jesucristo, es adulterio. O sea, ya no es solamente fornicación porque es una relación ilícita, sino que ya adulteró. ¿Me entiendes? Entonces también dice en Primera de Juan 3:15 que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel, es lo que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Por allí hay otra versión, dice que todo aquel que se enoja contra su hermano es un homicida. ¿Por qué? ¿Por qué creemos nosotros que sucede eso? Porque cuando nosotros nos molestamos de más con cualquier persona que no podemos resolver la situación, a lo mejor de una manera violenta, pero nos molestamos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que nos imaginamos? ¡Wow! Que le pase un tren por encima. O cónchale, que venga alguien y que pase un carro y lo atropelle. Ya ahí estamos pensando, estamos matando en nuestro pensamiento a esa persona. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo fue claro
a través de su palabra, que cualquiera que mira y codicie ya está haciendo la fantasía en su mente, en su corazón. Igualmente, cuando aborrecemos a otro hermano, generalmente le deseamos lo malo. Tenemos que estar en Cristo para rechazar ese tipo de pensamiento, ese tipo de fantasía. En la palabra de Dios tenemos muchos versículos, mis hermanos, muchos versículos que inclinan la balanza para ir en contra de las prácticas de la masturbación. En segunda de Timoteo 2:22, huyere también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Otro que nos ilustra un poquito es Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Qué importante, ¿verdad? Debemos nosotros como hombres, como gente de Dios, hacer morir los deseos de la carne. Entre ellos, esas pasiones desordenadas. Nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos aconseja que debemos, que esas cosas aún, como decía el apóstol Pablo, aún ni se nombren dentro del pueblo de Dios. O sea, dentro de nosotros, eso no debe existir. Eso nosotros tenemos que desecharlo. Tenemos que desecharlo. Eso es tan tremendo que si tú te pones a hurgar con parejas y primeramente con hombres, tanto con hombre como mujer, pero yo me imagino que más con hombres, esas fantasías sexuales cuando se hacen muchas veces perturban inclusive hasta las relaciones íntimas de la pareja. ¿Por qué? Porque no todos vamos a tener esas mujeres esbeltas que aparecen en esos libros, en esos lugares pornográficos, o a esas figuras esculturales que muchas veces nos conseguimos en la calle, ¿verdad? Y muchas veces el hombre o algunos hombres, para funcionar, se tienen que hacer esas fantasías sexuales porque a lo mejor tu esposa no es aquella 90, 60, 90, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y más que todo nosotros como pueblo de Dios. En Romanos 13 y 14, mi hermano Josué, creo que lo tenías por allí. Sí, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y también nos habla sobre esos deseos pecaminosos de la carne, la lujuria, todo ese tipo de pecados sexuales que vienen. Se llama Microsoft Teams. Descarga la aplicación Microsoft Teams y va a entrar de una vez. Continuamos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando la Biblia dice, por allá en el libro de Apocalipsis, cuando habla de los abominables y homicidas que no entrarán en el reino de los cielos, allí entran todo este tipo de calificativos de personas que lamentablemente ya no tienen afecto natural. Tenemos que tener cuidado porque la palabra nos dice que en los últimos tiempos la maldad será tal, se llegará a tal punto la maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces eso también va a tratar de perjudicar a nosotros. ¿Qué consecuencias trae este tipo de práctica? Este tipo de práctica trae muchas consecuencias, pero una de las que creo que
me llamó muchísimo más la atención y a la cual quiero hacer referencia ahora es al aborto. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de práctica se hace tan frecuente en la adolescencia de hoy en día, que con solamente un clic pueden acceder a todos esos sitios pornográficos, como lo dice el autor del libro, el sistema nervioso, al empezar a trabajar de su cerebro, empieza a dañarse. Y lamentablemente eso trae como consecuencia la promiscuidad y por ende la cantidad de abortos que se están viendo hoy en día en el mundo. Yo por aquí creo que conseguí un artículo que me hablaba sobre el aborto. Pero creo que son más de 25 millones de abortos en el mundo en un año. Saquen la cuenta de eso, mi hermano. Saquen la cuenta de eso. 25 millones de abortos por un año. Y usted sabe que alegan los científicos y las personas que dicen que saben, que es para protección del futuro de las niñas, de las mujeres y de todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Cuando eso viene siendo causa de esos deseos desordenados, promiscuos que se están introduciendo a través de este libertinaje que hay en las redes sociales y a las cuales nuestros hijos, nuestra familia tienen acceso directo. Pero es lamentable que hayan 25 millones de abortos en el mundo al año. Eso tiene varios agravantes, aunque nosotros no lo veamos. ¿Cuáles son esos agravantes? Uno de esos es que es un niño indefenso. Está allí en el vientre de su madre, en la bolsita, no sabe ni siquiera qué está pasando y lamentablemente por su indefensión es asesinado. Pero le decía que dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? En segundo lugar, es tu hijo al que estás asesinando. Es nuestro hijo, es el hijo de esa mujer. En tercer lugar, donde él cree que está seguro. Bueno, ni siquiera él se lo imagina, pero donde todos nosotros como personas razonables y pensables, ¿dónde estamos más seguros nosotros? Que no sea al lado de una madre. ¿Dónde creemos nosotros que podemos estar seguros? Si el amor que se trata de comparar, que se semeja un poquito en lo más mínimo al amor de Dios, es el amor de una madre. Y que lleguemos al punto de que 25 millones de madres hoy en día en el mundo están asesinando a su hijo en el lugar donde nosotros, porque él a lo mejor no lo piensa, pensamos que está más seguro. Es de alertar, producto de esos deseos desordenados que producen la masturbación. Decía mi hermano cuando leyó en Santiago, dice que ninguno somos tentados, sino cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y después que consumado, damos a luz el pecado. Y miren, eso es parte de esas consecuencias. El pecado, el asesinato. En tercer lugar, ese niño puede esperar un golpe de cualquiera, ¿verdad? Menos de quién, de su madre. Cuando un niño está aquí, una madre con un hijo, ¿quién se le acerca? ¿Quién trate de meterse con ese muchacho? Bueno, se va a encontrar con él. Entonces yo me imagino pensando que él se imagina que es allí donde él puede esperar un golpe de un padre que la maltrate, ¿verdad? Pero nunca va a esperar que una madre le va a dar un golpe. Y entonces lo asesinan ya como quinto lugar
lo asesinan en su propio bien. Y eso está sucediendo en el mundo de hoy. Y se lo digo porque es una de las consecuencias. Una de las consecuencias del problema tan grave que es la masturbación en el ser humano. ¿Quién tiene por allí 1 Corintios 7, 8 y 9, ya para ir concluyendo? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. A muchos Dios le dio el don de continencia. ¿Qué es continencia? Contenerse, abstenerse, tener esa madurez, haber sido bien criado, y donde no entró la masturbación en nuestra mente o en nuestra vida de manera precoz. Y como lo dice por allí en el libro el señor que acabamos de leer hace rato, él dice que cuando un niño está bien criado es más resistente a desechar ese tipo de práctica, pero cuando no está bien criado, lamentablemente es vulnerable a caer en ello. Mis amados hermanos, en conclusión, todos estos versículos nos hacen inclinar, vuelvo y les repito, la balanza en contra de este tipo de práctica de lo que es la masturbación. Y quiero terminando de leer esos versículos que siguen al versículo base, porque todos hablan de los pecados dentro del cuerpo. Dice, voy a empezar desde el 12. 1 Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ellas o de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro destruirá Dios. Cuando dice el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, o sea, Dios lo que está queriendo decir allí es: la comida fue hecha para el estómago, para alimentar. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, o sea, y el estómago fue hecho para recibir la comida. O sea, cada cosa está hecha para cada cual. Y desde el principio el Señor dijo: fructificar y multiplicar. También nos dijo el Señor por allí en Proverbios 5, 18: alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, debemos deleitarnos. El sexo es para deleitarnos con el fin para el cual Dios lo creó: la reproducción del ser humano, para que no se extinguiera la raza humana, y el deleite, pero con tu esposa, en la santidad. Sea tu lecho sin mancilla, que dice el Señor por allí también en su palabra. Y termina estos versículos, dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo. Gracias, Padre Santo y Poderoso, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza y la adoración perpetua, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos das a todos y cada uno de nosotros como hombres de valor, Señor, a tener acceso a esta información tan importante para nuestras vidas,
para la educación de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría de lo alto, Señor, para atesorar estas enseñanzas en nuestros corazones, Señor. Y así como tú lo dijiste en el libro de Deuteronomio, se las comunicarás a tus hijos, se las hablarás a tus hijos, le hablarás cuando andes, le hablarás cuando despiertes, y se lo notificarás y le informarás cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ellos, que es buena, que es agradable y que es perfecta, Señor. Padre, ayúdanos a cualquier hombre, cualquiera de nosotros, Padre, que pueda estar o pueda caer en este pecado, Señor. Ayúdanos a salir de él, Señor. Nosotros o a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, porque confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos plenamente en tu palabra, que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, Señor, porque nada podemos hacer separados de ti, Señor. Así lo dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, ayúdanos a internalizar esta enseñanza, ayúdanos, Señor, a proclamar y a declararla, Señor, a cualquier persona que necesite de este consejo, Señor, porque tu palabra, Padre, tiene más peso e inclina la balanza a que debemos estar y mantener fuera de nuestro cuerpo todo pecado de inmoralidad sexual, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Si tú vas a hacer algo que no agrade al Señor, estás deshonrando. Y otra de las cosas es pensar en las consecuencias, poner en una balanza esas cosas, en particular esto, pero poner en una balanza cuáles son las consecuencias de ese acto. Ahorita yo lo había leído en una oportunidad, que si eso causa en el cerebro un efecto, porque estás contaminando con lo que ves y con lo que imaginas tu cerebro, y no recuerdo muy bien, pero hay una parte de tu cerebro que va almacenando esa información que es lujuriosa, pornografía, esa clase de información que va contaminando tu cerebro. Cuando tú miras lo que no debe de mirar, por ejemplo, yo estoy en la casa, que me pongo a ver una película, que me pongo a imaginarme cosas que no debo imaginarme, cuando quizás en el trabajo, cuando vengo de allá, quizás miro una mujer de que quizás me gustó, y cuando llego a la casa comienzo a imaginar cosas de que no debo hacerlo, porque no, este cuerpo, el cuerpo de nosotros es un templo de Dios, y nosotros tenemos que cuidar este templo. Que me llamó la atención, hice algunas anotaciones acá. Bueno, la masturbación afecta nuestra relación con Dios primeramente, que es la relación más importante que tiene el ser humano, ¿no? Nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque es un deseo desordenado. Y interesante que esos deseos desordenados dañan nuestro sistema nervioso, lo atrofian nuestro sistema nervioso. Y me pareció bien interesante porque también afecta nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Quiere decir que la masturbación daña tus sentidos, tus 5 sentidos los daña. Esos deseos desordenados dañan nuestros 5 sentidos. En la Biblia está escrito lo que el Señor quiere para nosotros. Y una de las cosas que el Señor quiere para nosotros es que nos purifiquemos, que nos santifiquemos. Y les repito, una cosa muy distinta es la teoría y una cosa muy distinta es la práctica. Nosotros podemos estar, buscando cuanto versículo y llenarnos de letras y llenarnos de conocimiento, pero en la intimidad, cuando yo estoy a sola con Dios, hermano, es ahí. En ese momento que lleguemos al conocimiento de que nos está viendo Dios y que este cuerpo le pertenece a Él
y que todo lo que hagamos con Él es para honrarlo a Él, para bendecirlo a Él. Debemos definitivamente santificarnos. Y santificarnos no es ser más santo que otro. Santificarnos es simplemente apartarte para Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a su voluntad. Y el Señor quiere que, bueno, que seamos hombres de una sola mujer. El Señor quiere que esas pasiones pecaminosas se vayan con ese viejo hombre cuando fuimos renovados por la sangre de Cristo. Que todo pensamiento vaya cautivo a la voluntad de Jesús. Y si en algún momento hemos pasado por nuestra mente el querer hacer cosas que no agradan a Dios, tomemos en cuenta este tema, porque definitivamente el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Así que la fornicación, amados hermanos, es sencillamente el perfecto envoltura del pecado al hombre, la tentación perfecta. Tus deseos de comer, deseos de tomar líquido, deseos de hacer miles de cosas, bueno, eso te lo ponen como un perfecto deseo y necesidad del ser humano. Resulta que eso está en contra de la voluntad de Dios, porque todo tiene su tiempo debajo del cielo y de la tierra. Así que hay que pedirle dirección al Señor para que en su momento y conforme a su voluntad todas las cosas vayan a llegar a nuestras vidas.